Año 1161 del sueño de Ascua. Año 103 del imperio de Malaz. Año 7 del reinado de la emperatriz Lassen. Un cachete y un empujón, decía la anciana. Así es como actúa la emperatriz, igualito que los dioses. Se inclinó a un lado y lanzó un escupitajo, para limpiarse después los labios con un trapo sucio. 3 esposos y 2 hijos se me han ido a la guerra. La mirada de la pescadora brilló al observar la columna de soldados a caballo que pasó al galope, de modo que apenas prestó atención a la vieja, que se encontraba de pie a su lado. El aliento de la muchacha se había compasado al paso de aquellos magníficos animales. Sintió arder las mejillas, un rubor que nada tenía que ver con el calor. El día tocaba su fin. El tono rojizo del sol embarraba de algún modo las copas de los árboles que se alzaban a su derecha, mientras que el suspiro del mar se había enfriado en su rostro. Eso fue en tiempos del emperador, continuó la vieja. Espero que el embozado haya puesto al fuego el alma de ese cabrón. Mira, moza, Lassen se las apaña bien a la hora de esparcir los huesos de los mejores. Después de todo, empezó por los de su propio marido. ¿O no? La pescadora sintió con aire ausente, tal como correspondía a los humildes. Aguardaban junto al camino. La anciana atribulada, tras un tosco saco lleno de nabos, y la joven con un cesto enorme que apoyaba en la cabeza. Cada poco, la anciana cambiaba el saco de un hombro huesudo a otro. Puesto que los jinetes atestaban el camino, y que la zanja a su espalda formaba una pronunciada caída sobre un lecho de roca, no había espacio para dejar el saco. Esparcir los huesos, eso dicho. Los huesos de los maridos, los huesos de los hijos, los de las esposas y también los de las hijas. A ella le da lo mismo. Al imperio tanto le da. La anciana escupió de nuevo. 3 maridos y 2 hijos. 10 monedas por cabeza al año. 5 por 10. 50 monedas suponen una magra compañía, moza. Hace frío en invierno. Y frío está el lecho. La pescadora se limpió el polvo de la frente. Su mirada radiante revoloteó entre los soldados que pasaron ante ella. Los jóvenes, subidos a las sillas de elevado respaldo, lucían la mirada severa, vuelta al frente. Las pocas mujeres que cabalgaban entre ellos se mantenían erguidas y, de algún modo, su mirada era aún más fiera que la de los hombres. El sol arrancaba reflejos rojos a los yelmos, cuyos destellos aguijoneaban y empañaban los ojos de la muchacha. «¿Eres la hija del pescador?», dijo entonces la anciana. «Te he visto alguna vez en el camino, y en la orilla también. Os he visto a tu padre y a ti en el mercado. Es el manco, ¿verdad? Más huesos para la colección, ¿me equivoco?». Hizo con la mano ademán de cortar algo, y después asintió. «Mi casa es la primera del sendero. Utilizo las monedas para comprar velas. 5 velas prendo cada noche. 5 velas que hagan compañía a la vieja Riga. En mi casa reina el desánimo, y también rebosan cosas desanimadas. Yo soy una de esas cosas, moza. ¿Qué llevas en esa cesta?». Lentamente la muchacha comprendió que aquella pregunta le había sido formulada a ella. Apartó su atención de los soldados y sonrió a la anciana. «Lo siento», dijo. «¿Los caballos hacen tanto ruido?». «Te preguntaba qué llevas en esa cesta, moza», levantó la voz la anciana. «Bramante, lo necesario para 3 ledes. Mañana debemos tener una de ellas lista para la faena. Papá perdió la última, porque hubo algo en aguas profundas que se la llevó. Y a la pesca también. Ilgran, el prestamista, quiere recuperar el dinero que nos prestó. Necesitamos pescar mañana. Necesitamos una buena captura». Sonrió de nuevo y volvió a observar a los soldados. «¿No es precioso?», preguntó con un suspiro. Riga extendió la mano, aferró la densa mata de cabello negro de la muchacha y tiró con fuerza. La pescadora lanzó un grito. La cesta que apoyaba en la cabeza se balanceó para después deslizarse hasta un hombro. Tiró con fuerza de un asa, pero era demasiado peso y cayó al suelo. «¡Ah!», protestó la muchacha, que intentó arrodillarse. Riga, sin embargo, tiró con más fuerza de su pelo, hasta obligarla a volver la cabeza. «Presta atención, moza». El aliento agrio de la anciana hirió el rostro de la joven. «El imperio lleva 100 años moliendo esta tierra. Tú naciste aquí, yo no.
Cuando tenía tu edad, Izcocan era una nación. Enarbolábamos nuestra propia bandera y nos pertenecía. Éramos libres, moza. La muchacha sintió ganas de vomitar ante el aliento de Riga y cerró los ojos con fuerza. Recuerda mis palabras, niña, o el sayo de las mentiras te cegará para siempre. La voz de Riga se convirtió en un canturreo y de pronto la muchacha dio un respingo. Riga la vidente, la bruja de la cera que atrapaban almas en velas que después quemaban, almas que se convertían en pasto de las llamas. Las palabras de Riga adoptaban el escalofriante tono propio de las profecías. Recuerda mis palabras. Soy la última que te hablará. Eres la última en escucharme. De esta forma estamos unidas, tú y yo, más allá de todo lo demás. Riga tiró con más fuerza del cabello de la muchacha. Allende el océano la emperatriz ha hundido el cuchillo en tierras vírgenes. La sangre corona el oleaje te cubrirá toda, niña, si no te andas con cuidado. Te pondrán una espada en la mano, te darán un bonito caballo y te enviarán al otro lado del mar. Pero una sombra cubrirá tu alma. ¡Escucha! Entiérralo en lo más hondo. Riga te protegerá porque ahora estamos unidas, tú y yo. Pero es lo único que puedo hacer, ¿comprendes? Mira al señor desobado en la oscuridad. Suya es la mano que liberará, aunque él no lo sepa. ¿Qué sucede?, voceó alguien. Riga volvió la mirada al camino. Un jinete había detenido la montura. La vidente soltó el cabello de la muchacha. Esta trastabilló. Tropezó con una roca del borde del camino y cayó. Al levantar la mirada, el jinete había pasado de largo. Otro cabalgaba en su estela. «Deja en paz a esa preciosidad, vieja desdentada», gruñó este, que al pasar junto a ella se inclinó en la silla y abofeteó a la anciana con la mano abierta, enfundada en un guantelete. El guantelete de escamas metálicas alcanzó a Riga en la cabeza, y, debido al golpe, la anciana giró sobre sí hasta caer al suelo. La pescadora lanzó un grito al desplomarse Riga con fuerza en sus muslos. Un esputo de sangre salpicó su rostro. Gimoteó, se arrastró por la grava y empleó los pies para apartar el cuerpo de Riga. Finalmente se puso de rodillas. Hubo algo en la profecía de Riga que parecía haber anclado en la mente de la joven. Pesaba como una losa y permanecía oculto a la luz. Descubrió que era incapaz de recordar una sola palabra de lo que había dicho la vidente. Extendió el brazo para coger el rebozo de lana de Riga. Luego, con sumo cuidado, cubrió con él a la mujer. La sangre que emanaba de la oreja cubría la mitad de su rostro. Tenía más sangre en la barbilla y más en la boca. Los ojos miraban, pero no veían. La pescadora se apartó, incapaz de recuperar el aliento. Miró a su alrededor, desesperada. La columna de soldados había pasado de largo, sin dejar a su paso más que la polvareda y el rumor lejano de los cascos de los caballos. El saco de Riga lleno de nabos había esparcido su contenido en el camino. Entre la verdura había 5 velas de sebo. La joven logró llenar por fin de aire polvoriento sus pulmones. Se limpió la nariz y observó su propia cesta. «No te preocupes por las velas», masculló con voz extraña, recia. «Ya se han ido. ¿O no? Solo un montón de huesos. Olvídalo». Gateó hacia los restos del cesto y cuando habló de nuevo su voz volvió a adquirir su habitual jovialidad. «Necesitamos el bramante. Trabajaremos toda la noche y lograremos tener lista una red. Papá espera. Está en la puerta, atento al sendero, atendiendo a verme llegar». Se detuvo al sentir el escalofrío que le recorrió la espina dorsal. La luz del sol casi había desaparecido. Un frío impropio de la estación nacía de las sombras, que fluyeron entonces por el camino como si de agua se tratara. «Aquí viene, pues», dijo la muchacha con una voz que no le pertenecía. Una mano enguantada se le posó en el hombro, y el miedo la hizo encogerse. «Tranquila, muchacha», dijo una voz de hombre. «Ya pasó. Nada puede hacerse por ella». La pescadora levantó la mirada. Un hombre vestido de negro se inclinó sobre ella. Su rostro quedaba oculto por la sombra que proyectaba la capucha. «¿Pero la golpeó?», dijo con voz de niña. «Y tenemos que trenzar estas redes. Papá y yo». «Vamos a ponerte en pie», dijo el hombre, que deslizó sus largos dedos bajo los brazos del joven.
Enderezó la espalda y la levantó sin apenas acusar el esfuerzo. Las sandalias que calzaba la muchacha se zarandearon en el aire, antes de que volviese a posar los pies en la tierra. De pronto vio a otro hombre, más bajo, vestido también de negro. Este permaneció de pie en el camino, vuelto de espaldas y con la mirada clavada en la dirección que habían tomado los soldados. Habló en un hilo de voz. «No se ha perdido nada», dijo sin volverse a ella. «Tenía poco talento, y el don hacía tiempo que no rebullía. Oh, pudo haber logrado algo más, pero jamás lo sabremos, ¿verdad?» La pescadora se acercó a trompicones a la saca de Riga y cogió una de las velas. Se puso en pie con una súbita dureza en la mirada y después escupió en el camino. El hombre bajito se volvió hacia ella. Bajo la capucha las sombras parecían danzar a solas. «Era una buena vida», susurró la muchacha, que retrocedió un paso. «Tenía todas esas velas, 5 en total, 5 para...» «Necromancia», interrumpió el hombre bajito. El otro, que seguía junto a la pescadora, dijo en voz baja. «Las veo, niña. Sé para qué sirven». La bruja cobijaba 5 almas frágiles, nada del otro mundo. Dijo el otro con un resoplido. Inclinó la cabeza y añadió: «Puedo oírlos. La están llamando». Las lágrimas empañaron los ojos de la joven. Una angustia infinita pareció emanar de la negra piedra de su mente. Se secó las mejillas. «¿De dónde venís?», preguntó de pronto. «No os vi en el camino». El hombre que permanecía a su lado se volvió al sendero de grava. «Del otro lado», respondió con cierta jocosidad en el tono de voz. «Estábamos esperando, como tú». El otro soltó una risilla. «Del otro lado, eso mismo». Volvió a encarar el camino y levantó ambos brazos. La muchacha lanzó un hondo suspiro al caer la oscuridad. Un estrépito lacerante se apoderó del lugar durante un soplo. Después la oscuridad se disipó, y la muchacha abrió los ojos como platos. 7 mastines enormes se encontraban sentados alrededor del hombre, en el camino. Los ojos de las criaturas refulgían amarillos, clavados en la misma dirección en que éste miraba. Ansiosos, ¿verdad? «Adelante, pues», siseó. Los mastines trotaron camino abajo en silencio. Su amo se volvió para dirigir unas palabras al hombre que se encontraba junto a ella. «Un pequeño tormento para la mente de Lassen». Y volvió a reír. «¿Es necesario que compliques las cosas?», respondió el otro en tono cansino. «Se encuentran a la vista de la columna», dijo el hombre, poniéndose rígido antes de inclinar la cabeza. Procedente del camino, en la distancia, se oyó el relincho de los caballos. Suspiró. «¿Has tomado una decisión, Cotillion?» «Al pronunciar mi nombre, Amanas, has decidido por mí», dijo con un gruñido que tenía un punto divertido. «No podemos dejarla aquí, ¿verdad?» «Claro que podemos, viejo amigo, siempre y cuando no respire». Cotillion observó a la muchacha. «No», dijo, «lo hará». La pescadora se mordió el labio. Seguía aferrando la vela de Riga y retrocedió otro paso mientras balanceaba la mirada de un hombre a otro. «Lástima», dijo Amanas. Cotillion pareció asentir. Después aclaró la garganta y dijo: «Llevará su tiempo». «¿Y este tiempo tenemos?», exclamó Amanas divertido. «La venganza con mayúsculas exige de uno que aceche lenta y cuidadosamente a su víctima. ¿Has olvidado el daño que en tiempos nos infligió? A estas alturas Lassen ya está contra la pared. Caería sin nuestra ayuda. ¿Qué habría de satisfactorio en ello?». Cotillion le dedicó una respuesta tan fría como cortante. «Tú siempre has subestimado a la emperatriz. De ahí que actualmente nos veamos en estas circunstancias». «No», señaló a la hija del pescador. «Necesitaremos a esta. Lassen ha despertado las iras de Gendro de Luna, y yo diría que eso es un nido de ispas. Es el momento perfecto». En la lejanía, por encima de los relinchos de los caballos, se alzaron los chillidos de los hombres y las mujeres, un sonido que hirió a la muchacha en el alma. Su mirada se posó fugaz en la figura inmóvil de Riga, tendida en el camino, y después en Amanas, que precisamente en ese instante se acercaba a ella. Pensó en echar a correr, pero sus piernas no respondían más que al temblor. El hombre se acercó y tuvo la sensación de que era estudiada, aunque las sombras proyectadas por la capucha seguían siendo impenetrables. «¿Una pescadora?», preguntó en tono amable. Ella sintió. «¿Tienes nombre?». «Ya basta»,
gruñó Cotillion. No es un ratón bajo tu zarpa, Amanas. Además, puesto que he sido yo quien la ha escogido, también escogeré su nombre. Amanas retrocedió un paso. Lástima, dijo de nuevo. La muchacha unió sus manos en un gesto de súplica. Por favor, rogó a Cotillion. No he hecho nada. Mi padre es un hombre humilde, pero os dará todo cuanto tenga. Me necesita y también necesita el bramante. Me está esperando. Sintió una humedad sospechosa entre las piernas y rápidamente se sentó en el suelo. ¡No he hecho nada! Entonces sintió vergüenza y puso las manos en el regazo. Por favor. No tengo elección, niña, dijo Cotillion. Después de todo, conoces nuestros nombres. Pero si es la primera vez que los oigo nombrar, protestó la muchacha. Lo que está pasando en el camino, suspiró el hombre. Te harán preguntas. Será un interrogatorio desagradable y hay quienes sí reconocerían nuestros nombres. ¿Ves, moza? Añadió Amanas, que contuvo una risilla. Se supone que no deberíamos estar aquí. Hay nombres y luego hay nombres. Se volvió a Cotillion y dijo en un tono de voz escalofriante. Habrá que resolverlo de su padre también. ¿Mis mastines? No, dijo Cotillion. Él vive. Entonces, ¿cómo? Sospecho, dijo Cotillion, que bastará con la avaricia en cuanto limpiemos la pizarra. El sarcasmo dominó sus siguientes palabras. Estoy seguro de que podrás encargarte de la magia que eso supone. ¿Me equivoco? Amanas se rió. Cuidado con las sombras cargadas de regalos. Cotillion se volvió de nuevo a la muchacha. Levantó los brazos, que extendió a los costados. Las sombras que cubrían de oscuridad sus facciones se extendieron entonces a todo su cuerpo. Amanas habló, y a la muchacha aquellas palabras le parecieron procedentes de una gran distancia. Es ideal. La emperatriz jamás la encontrará, ni siquiera se le pasaría por la cabeza. Elevó el tono de voz. No es tan mala cosa, moza, eso de servir de peón de un dios. Un cachete y un empujón, se apresuró a decir la muchacha. Cotillion titubeó ante aquel extraño comentario. Finalmente se encogió de hombros. Las sombras se extendieron hasta devorar a la muchacha. Con el tacto frío su mente se hundió en la oscuridad. Su última y hudiza sensación fue la de la cera fría de la vela que aún aferraba su mano derecha, y de cómo parecía escurrirse por entre los dedos del puño que tenía crispado.